Buenas noches, amigos. Estamos dando inicio a un nuevo programa del Pulso Eléctrico Rock uruguayo, como todos los lunes a las 20 horas por FM Ciudadela. Como siempre, también agradeciendo a nuestra compañera Esther ahí en los controles. Y bueno, hoy el Pulso Eléctrico se viste de gala. Programa de colección, como decía ahí en la promo, para encuadrar en los corazones rockeros de los uruguayos. Porque vamos a hacer un homenaje del programa completo, la hora entera, hablando sobre el disco Tango que me hiciste mal, que está cumpliendo 40 años. Ese gran disco de Los Estómagos, el primer disco de Los Estómagos. Y a tales efectos, tenemos aquí al 75% de la formación que grabó ese disco. ¿Por qué 75? Porque si bien habíamos anunciado a Gustavo Parodi y a Fabián El Hueso Hernández, también está con nosotros el señor Gabriel Pelufo, también aquí en el Pulso Eléctrico. Gabriel, bienvenido también. Bueno, muchas gracias. Caíste así de... Estaba en la esquina. Viene a acompañar a Gustavo. Venía caminando por la esquina y... A ese muchacho lo conozco. Sí, en un momento, tío, cuando iba a salir allá de Costa Azul, te iba a decir, mirá que va Gabriel. Entonces digo, no le digo nada, que lo encuentre en la puerta a ver qué... Qué maldad. Qué maldad. Pero bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cosa que consideramos muy valiosa, estuvimos hablando afuera, ¿no? Para nosotros es un acontecimiento, lo que fue nuestro primer disco, que iba a ser nuestro primer y único y último disco que íbamos a grabar. Claro. Porque esa era la sensación, o sea, ya yendo de cabeza, que teníamos cuando entramos a grabar, ¿no? Primero, éramos una banda y íbamos a grabar un disco en un momento en que grabar un disco era una cosa muy importante. No cualquiera grababa un disco, hay que ubicarse en el momento, ¿no? Para una banda tener un disco era lo máximo, ibas a mostrar ahí qué era lo que vos dabas, y las oportunidades se daban de manera muy esporádica para las bandas. No es lo mismo que ahora que uno graba un disco en la casa. O sea, grabar un disco era tener que tener contrato con un sello, y ahí recién accedías a entrar a un estudio profesional, lo que era en aquel momento el estudio profesional, y después de varios golpes en los cuales supuestamente íbamos a tener nuestra primera grabación, y por determinadas causas, determinadas y diferentes causas, los discos no salían, no se plasmaban. Bueno, se dio que el sello Orfeo en aquel momento decide que, bueno, era el momento, creo que estábamos bastante maduros como para entrar a un estudio y mostrar qué era lo que estábamos haciendo en ese momento. Quiero decir que empezábamos con el tema Gritar, tema que inicia la discografía de Los Estómagos. Es el primer tema, el primer disco. Primer tema. Y además un tema que tiene ese título, ¿no? Gritar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta esa especie de furia contenida de la época, ¿no? O sea, como una especie de un volver a expresarse de manera efervescente en ese momento, ¿no? O sea, ¿ustedes consideran que ese disco, en alguna medida, el Tango que me hiciste mal, logró reflejar un espíritu de época del momento? Y sí, bueno, gracias Paulo por la invitación. Yo soy Fabián Hernández y una nueva invitación a tu programa en tan grata compañía en este caso y con los compañeros con los cuales viví una etapa muy intensa de mi vida. Y bueno, sí, esto yo creo que nos expresaba a nosotros este disco, era nuestro sentir. Y el gritar era, sí, sacar muchas cosas que había adentro, ¿no? Está sonando así y me trae recuerdos, pero sobre todo los recuerdos de lo que pasaba en vivo con esta canción. Claro. Era intensa, era salvaje, como solían ser los toques nuestros ahí. Claro. Y bueno, me parece que fue una buena decisión que fuera la apertura del disco, ¿no? Uh-huh. Sí. Como para empezar. Claro. ¿Y ustedes? Y nada, yo me acuerdo que eran, para ubicar un poco a la gente, la batuta era un estudio que estaba en el Palacio Salvo, en un entrepiso del Palacio Salvo, creo. Porque no era ni siquiera un piso, era un entrepiso. Claro. Y
se nos había dado el horario especial de la madrugada para grabar. Nosotros, la gente, no, los artistas de renombre grababan. Está bien, o sea, eso fue así en la historia de la música, ¿no? Grababan en un horario normal, nosotros supuestamente grabamos de 11 de la noche en adelante, siempre empezábamos 12 y pico, 1 de la mañana y hasta las 3, 4, o sea, eran tiradas muy cortitas de madrugada, y bueno, lo aprovechamos al máximo. El disco se grabó con Darío Ribeiro, que fue un técnico de sonido excepcional, un tipo muy particular, un tipo muy, muy pintoresco realmente, con el cual creo que tuvimos la fortuna de grabar nuestro primer disco. O sea, si con alguien teníamos que haber grabado ese primer disco era con este señor Darío Ribeiro, que nos respetó todo el tiempo. Nosotros hay que entender que éramos una banda no éramos gurises, pero éramos tipos nuevos, bastante ingenuos adentro de un estudio, y nuestras experiencias anteriores habían sido bastante jodidas, ¿no? O sea, como que te pateaban de taquito, y este tipo se la jugó y dedicó ese tiempo de la madrugada a bancar a 4 tipos que estaban bastante locos, tenían ideas bastante locas para el momento, y él se prendió, y creo que definitivamente si el disco suena como suena, aparte de que ese disco nos muestra cómo éramos en ese determinado periodo, claro, es por su trabajo ahí, ¿no? Darío Ribeiro, un placer. Claro. Gabriel. Vos sabés que la historia conmigo fue diferente a la de ellos, ¿no? O sea, yo no estaba en el país cuando ellos hicieron este disco, y yo llegué cuando lo habían grabado y yo lo tenía que cantar. Y me acuerdo en un apartamento ahí de 18 de julio cuando ustedes se sentaron y pusieron el cassette de lo que estaba grabado, porque era un cassette, ¿no? Era todo cassette. Yo no podía creer lo que habían hecho estos hijos de puta. No lo podía creer. Cada música que salía de ahí era... Y bueno, y gritar era como algo totalmente fuera de cualquier contexto, de cualquier cosa. O sea, no. Yo hacía 2 meses que no los veía y era como si la banda hubiera hecho no sé, hubiera pasado a otra dimensión por los temas que tenía. Era tremendo, era realmente tremendo. Y las cosas sonaban, bueno, mucha gente se puede quejar del sonido, obviamente no les resulta familiar ni agradable el sonido de los 80. Pero para ese momento el disco impresionaba por el sonido que tenía. Claro. Y bueno, era muy difícil para la gente joven tener posibilidad de expresarse. Porque la gente joven no estaba considerada dentro del espectro social, era como los niños, digamos. Niño y joven era lo mismo. O sea, era una sociedad de adultos y de adultos que pensaban todos iguales. Y era difícil encontrar tipos adultos como Darío, que dentro de algo que era a veces, como decía Gustavo, muy pintoresco, realmente nos respetó como personas, y éramos, capaz que para la época de ahora no, pero éramos unos adolescentes tardíos en realidad, ¿no? O adolescentes que recién estaban siendo jóvenes. Sí, yo creo que en alguna medida le caímos simpático y le llamó la atención lo que hacíamos, y bueno, y en gran medida se puso un poco la parte de producción al hombro. Exacto. Porque nosotros fuimos sin productor a ese disco. Y sin tener la más mínima idea de nada. Y con muy poca experiencia en un estudio, salvo algún demo que habíamos hecho, ¿no? Maquetas ahí. Entonces sí, fue muy, muy importante la tarea de Darío. Y creo que nos salvó un poco lo que terminó sonando este disco, ¿no? Y venía y traía músicos, sí. Venían músicos traían músicos de madrugada. Claro, yo supongo que como a escuchar lo raro que como le parecíamos, ¿no? Una rareza, invitaba gente, porque no puedo creer lo que están haciendo estos pibes, venía gente y se saludaba y estaba, no sé. Y por ahí pasó Fernando Cabrera, claro, mucho Galemire iba muy seguido y sugería cosas que a mí me parecía maravilloso. Pues estaba Galemire ahí, o sea, no entró el Darno en aquel momento porque no cuadraba que entrara, pero era un tipo que perfectamente podía haber entrado en ese momento a ese estudio y haber opinado sobre lo que escuchaba, ¿no? Seguro. Entonces para nosotros era maravilloso. Una noche. Sí. Maravilloso.
Y definitivamente él tiene mucho que ver en el sonido de ese disco, más allá de lo raro que pueda parecer la música que está ahí plasmada, pero nosotros no podíamos hacerle entender que estaba dentro de nuestras cabezas, pero el tipo lo interpretó muy bien. Sin haber escuchado en ningún momento nada de lo que nosotros escuchábamos. ¿Ah? Porque eso es maravilloso. Nosotros teníamos una boleta de Palacio de la Música que decía vale por 40 horas, nada más. Exactamente. Y él tenía una frase que era maravillosa, ¿no? Cada canción que grabábamos, la empezamos a trabajar y en el medio de la mezcla, de lo que fuera, agarraba, paraba, se ponía así, decía, graben algo bailable, Carbone los va a matar. Algo bailable. Graben algo bailable, Carbone los va a matar. Sí. Y se reía y seguía. ¿Cómo sería eso, no? Y claro, hay que entender, ¿no? Porque es un disco muy particular, es un disco muy raro, que podrá tener influencia de todas las bandas que quieran poner, sin duda, de Cure, Joy Division. Yo ni siquiera escuchaba Joy Division en ese momento. Claro. Todo eso también para mí es muy, muy... O sea, si hay algún tipo de influencia por parte que un tipo que pueda haber tenido influencia de Joy Division sos vos de repente. Yo ni siquiera escuchaba, lo empecé a escuchar después, ¿no? Entonces, por eso me sorprende tanto ese disco cuando lo escucho hoy. Es muy particular. Yo creo que en esa época recién no llegaba Joy Division y fue una influencia fuerte, por lo menos en mi caso me acuerdo. Y bueno, marcó una etapa de transición de las varias que tuvimos en los estómagos, que éramos de como no estancarnos en un lugar estilísticamente hablando. Tuvimos una primera etapa de un rock and roll duro, salvaje, punk, ponele, que no quedó plasmada prácticamente en los discos, salvo algunas excepciones. Y cuando fuimos a grabar el primer disco, ya estábamos con la cabeza en otra cosa. Y fue un disco en gran parte experimental, me parece. Sí, totalmente. Cosas que teníamos a medio hacer y que se terminaron de hacer ahí. Es que yo no las había escuchado nunca. Y 2 meses después ellos habían hecho esto. Pasa que hay que entender que en aquel momento él se había ido de viaje a Europa. Y no había WhatsApp, ni internet, ni nada, ¿no? Carta, entonces, se escribíamos carta. Claro, en una carta vos no podías... ¿Que llegaban? Con suerte le podías mandar a alguien que estaba en Europa disfrutando de la vida un cassette. Claro. Entonces, no, imposible. Claro. Y yo creo que muchas de las canciones las hicimos mientras él ni siquiera estaba, o sea... nosotros ensayábamos mucho, estábamos mucho tiempo dentro de aquel ensayo allá en Pando y todo el tiempo hacíamos cosas, ¿no? Y nos dábamos mucha manija y siempre lo último que hacías era lo mejor y eso tenía que ser lo que tenías que mostrar. Y creo que salvo un par de canciones, la gran mayoría de las canciones del disco fueron canciones hechas 2-3 meses antes. Sí. O sea, no es que, salvo Torturador y bueno, Fuera de Control, que vino de otro lado. Fuera de Control, Torturador, El Vals de mi Locura eran temas que yo temas viejos, cantaba, exacto. Yo venía cantando. Que ya estaban en el repertorio. Sí, claro, todo lo demás se hizo ahí, sobre el pucho, ¿no? Era como que... y hay alguna otra cosa en la vuelta, pero sí, yo recuerdo llegar... Vos imaginate, para mí escuchar gritar, Amo la noche, Ningún lugar, Ídolos, o sea, yo me caí de espalda, plop. O sea, no yo me acuerdo... Y es más, yo tenía que cantar eso. Claro. Ni siquiera fue en el ensayo, fue en el estudio. Ahí al estudio. Sí, acá tenía que cantar. Pero yo tengo un recuerdo de que o sea, nosotros llegamos, volvíamos de Montevideo en la camionetita, eso repartía gente, llevaba al Cabeza y a Fabián a Empalme porque no había ómnibus de madrugada, a las 4 de la mañana no había ómnibus. Claro. Entonces yo tenía que seguir hasta Empalme, los 8 kilómetros, los dejaba cada uno en su casa, volvía a los 8 kilómetros, llegaba a mi casa, me acostaba y a la 1:30 tenía que despertarme y a trabajar. Pero me acuerdo que muchas veces me quedaba, porque volvíamos siempre con un cassette, digamos que en aquel momento en el estudio, cuando vos terminabas la sesión, pedías que te grabaran lo que habías hecho en un cassette. Claro. Y quedarme escuchando en un grabador con auriculares en un Walkman que tenía, la mezcla de eso sin voces, sin nada, ¿no? Y me acuerdo en particular de escuchar Ídolos, el bajo del hueso, sin cantar y sin nada, y era, ¿qué es esto? ¿Qué carajo estamos haciendo? Porque la verdad te acostás y decís, esto está buenísimo, pero tenías como un miedo de que esto no lo va a entender nadie. Claro. ¿Viste? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿No? Era esa cosa, ¿viste? Rara, estaba bueno. El bueno. Cabeza que te referís es Gustavo Marriott, baterista de entonces, ahí de este disco, que conformaba el otro 25% del 75% que está acá hoy, Cabeza Marriott. Y interesante, claro, porque vos hablabas de Joy Division, y fíjate que este disco sale en el 85, y Ian Curtis
se mató en el 80, o sea, no hacía 80, tanto sí, tiempo. 80, Estamos sí. hablando de un pasado, tomando en cuenta Sí, un sí, pasado sí, por supuesto. muy cercano. Y, ¿no? cercano. tomando en cuenta lo lento que Que llegaba el todo material. llegaba la bien, música. claro. Eran 5 Acá, años ¿no? que De, había pasado Europa eso. acá, o de Sí. cualquier parte acá. Y bueno, y nunca habíamos visto a nadie tocar. Yo tampoco. igual lo que siempre quiero dejar en claro sobre ese disco, más allá de que generalmente los opinólogos del momento decían que era un disco que bueno, que tomaba referencias de acá y de allá, yo hoy por hoy y hace mucho tiempo lo considero un disco Original. netamente original. Muy bien. Claro. O sea, podrás decir, esto se puede parecer, puede ser que Bueno, pero esto... eso- Ahora, en un 90% el disco no se parece a nada. Y ese era el miedo que yo tenía en ese momento, o sea, cuando escuchaba determinadas cosas, ¿no? ¿Qué carajo es esto? Claro. ¿Qué va a terminar todo esto? De todas Por eso, maneras, era de las primeras bandas a nivel latinoamericano, sudamericano, que tomaban influencias y escribían en español, ¿no? Claro. O sea, sí. y no... Eso es muy original con lo que está plasmado ahí, y lo digo yo que no lo hice, ¿no? O sea, lo que está plasmado ahí como melodía es realmente original. Es muy original, y la forma de escribir las letras, de articular las frases y todo eso es único. Apareció algo nuevo ahí. Claro. Apareció algo nuevo donde no había nada. Es mentira que venían. Nosotros no habíamos visto tocar ni a The Cure, ni a Joy Division, ni a los Pistols, ni a nada. Habíamos visto fotografías, escuchado 2 discos, nada más. Está. Claro, era la Es referencia que realmente había. original. Es Claro. O sea, haber sí. hecho algo de un lugar donde no había nada, porque no había nada. O sea, nosotros pasamos mucho tiempo en el ensayo, se experimentaba mucho en el ensayo, jugábamos mucho, Claro. pero también era como una carrera hacer cosas diferentes, raras, con lo que tenías a mano, porque era Claro. muy poquito lo que teníamos a mano. O sea, Claro. no tenías efectos, Yo me acuerdo cuando yo escuché un par de bajos del disco con el flanger que él ponía y el coro, era maravilloso. O sea, la que- preponderancia que tenía el bajo era Es que un grabado bajo- con un muy buen Es que equipo. un bajo con efectos, con pedales para un bajo era totalmente inusual. Claro, no existía. Sonaba limpio. Teníamos un buen equipo de bajo y vos tenías un Giannini, ¿no? Era un bajo Sí. brasilero con el cual prácticamente hiciste toda la carrera. Sí. Y el sonido del bajo a vos te dicen, mirá, esto es un bajo tal y tal, y te lo crees. El sonido del bajo en el disco se graba, los bajos en Uruguay se grababan siempre muy bien hasta determinado momento de la historia. Nunca entendí por qué. Vos escuchás cualquier disco del artista que sea, del género que sea, y los bajos hasta los años 80 se grababan muy bien. Y eso es un ejemplo. El bajo de ese disco es un bombazo. Tremendo. Bueno, Y hablábamos el bajista se lucía. recién Sí, que decías Ponele. que como es que el 90% era original, digamos que el disco es prácticamente un disco original en su concepción. Lo que pasa es que, claro, el rock uruguayo venía de otra escuela Sí. de influencias. O sea, en la dictadura, cuando los 70s, venía de otra cosa más, tal vez psicodelia, o Sí. más vinculado al hard rock británico, ¿no? Tal vez. Sí, Pero ya con ustedes la cosa como que Ah, va por otro lado. Quiero aclarar porque di por descontado que eso existía. O sea, acá desde el punto de vista musical hubo un corte. O sea, nosotros no pudimos, porque hay muchos artistas que siempre se manifestaron muy ofendidos como que no los habíamos tomado como influencia. ¿Como influencia de qué? Si acá no se pasaba música por ningún lado y no te podías juntar a tocar con nadie. Nosotros no veíamos a nadie y éramos adolescentes. No había conexión con el mundo, no había una continuidad. Claro. O como pasó en Argentina o como pasó en Brasil, que también tuvieron regímenes muy duros y espantosos. Sin embargo, se pasaba la música popular brasilera, la música y el rock argentino se seguía pasando en las radios. Sí, acá Acá aquí nada. dejó de existir, acá vos no podías ir a ver a nadie tocar nada. Vos No si existió. querías escuchar a Silo, ponele, a ver los ejemplos, Silo y Totem, vos tenías que tener los discos en tu casa o conseguirlos Que por no los algún hubieran lado, roto. porque en la radio no te los ibas a escuchar. No No, lo pasaban no. nada. O sea, vos no podías. Hay artistas uruguayos, la mayoría que ya no están, que sí uno sabe que como que lo que de repente le molestaba de toda esa nueva movida, y en particular de repente de los estómagos, era que no habíamos tomado referencias de los artistas uruguayos de los 60 y principios de los 70, es que nosotros no
no teníamos cómo, no había manera. No podías escuchar nada porque la radio no te lo daba. Entonces, para nosotros fue muy, muy duro no tener en qué recostarnos, ¿no? O sea, ponerle que nosotros tocáramos punk. Nosotros nunca habíamos visto una banda punk, nunca habíamos visto un video de una banda punk. Habíamos visto una foto recortada en un diario, lo que sea. De la total ceguera, o sea, porque era una ceguera, digamos, impuesta. Pero sí, totalmente. No, digamos, a lo sumo alguna revista. Pero es imposible ahí, ¿no? tener influencia si sí, uno crece en algo. Claro. Pero bueno, yo qué sé. Sin influencia. Claro. Desde el Pelicón que pasaban, que cantabas en la escuela, ¿qué influencia vamos a tener? Claro. Sí. No sé. Sí. ¿Tenías la suerte de pronto de tener algún familiar mayor, algún primo o algo que por la edad podía haber vivido la movida, los finales de la movida del rock de los 60 y todo eso acá, y tener alguna referencia o que tuviera algún disco, alguna cosa como el Ideación de Siglo, que yo lo escuché por un primo que lo tenía? Y es eso, lo que decían ellos. Te lo procurabas de esa manera o con algún referente. Pero no lo vivías, eso no. Claro. Esa música no existía prácticamente. Sobrevivía alguna banda con muy poco contenido, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la censura la impedía a cualquiera que tuviera algún mensaje diferente, tan simple como eso. Aparte todo era malinterpretado, cualquier cosa que dijeras era interpretado como que la cúpula militar podría suponer que fuera en algún punto peligroso para ya censurarte y no había lugar. Entonces lo que sobrevivía era unas banditas, con una propuesta light, capaz que algunas musicalmente podían estar bien, pero por eso el valor del disco, en a eso me refiero. ¿No? Estaba Nosotros vimos la época en que tuvimos que ir a la seccional con las letras, que obviamente las cambiábamos, las letras, poníamos cualquier letra y presentarlas a máquina, las letras, ¿no? De lo que íbamos a tocar. Eso nosotros lo vivimos como el resto de los artistas. Sí. Muchachos, hay saludos. Gerardo Rodríguez, el Lento. El Lento, un beso para el Lento. Un beso en la frente para el Los Sucios, banda pandense histórica. Sí, señor. Un beso grande. Acá, Gerardo, hemos charlado con Gerardo acá. Un beso también. Grande. Un abrazo para Brenda. Ahí está. Vamos a la tanda, Esther. ¿Sí? ¿Vamos? Dale. Bueno, Turbus, empresa de transporte de pasajeros y turismo nacional e internacional. Experiencia, confianza y seguridad. Te llevamos a los mejores destinos a un precio muy conveniente. Paseos, excursiones, city tours dentro y fuera de Montevideo, traslados de grupos, de y a hoteles, aeropuertos, cumpleaños y eventos empresariales. Organizamos la excursión a tu medida y también tenemos excursiones programadas. Comunicate por WhatsApp al 099-614-354 y 099-633-266 o buscanos en las redes como Turbus en Facebook y turbus.uy en Instagram. Turbus, una buena manera de viajar y disfrutar. Leonardo Viana Bicicletas. Venta de bicicletas nuevas y usadas. Reparaciones en general, venta de repuestos, accesorios y también servicio de alquiler de bicicletas. La dirección es Florida 1205, esquina Canelones, y el horario es de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas, y también los sábados de 10 a 14 horas. El teléfono es 2901-0792, el mail lbcorta@bicicletas.gmail.com, y también encuentran a Leonardo Viana Bicicletas por Facebook e Instagram. ¿Tenés una banda? ¿Tenés un show? ¿Tenés un festival? Artist Sonido en Vivo tiene todo lo que precisás. Única empresa de audio dedicada al ambiente del rock y eventos. Tenemos escenarios, PA, JBL, subs, monitores de escenario, monitoreo in-ear, mixer digital Soundcraft, micrófonos Shure, tachos LED, DMX, pantallas LED y más. Sonidista certificado y con experiencia.
Mencionando el programa El Pulso Eléctrico, obtenés un 20% de descuento. Buscanos en Instagram como Artist Sonido en Vivo o comunicate al 095 583 644. Artist Sonido en Vivo, sonemos bien. Printlab.ui. Imprimimos tus ideas. Impresiones 3D, pequeños artículos decorativos y de colección. Diseños exclusivos. Visita nuestro Instagram @printlab.uy para ver nuestro trabajo o comunicate al WhatsApp 099 942 703. Con el código Pulso Eléctrico con mayúscula y tilde obtenés un 15% de descuento en nuestra web www.printlab.uy. Envíos en Montevideo y todo el país. Printlab.uy. Una buena opción para regalar. Tazú Bar Cultural, una forma diferente de vivir la vida. Sumate a disfrutar nuevas experiencias y contagiate de la buena vibra. Conocé nuestra gastronomía y nuestra sala de música con excelentes propuestas musicales y artísticas todos los fines de semana. Venite de martes a sábado a partir de las 18 horas a Tazú, en calle Canelones 782 entre Florida y Ciudadela. Vinos Don Juan, de la bodega Cristian Francone. Vinos artesanales, variedad en vinos tintos, rosados y blancos, tanto en botella de plástico como en botella de vidrio. Vinos de excelente calidad provenientes de Canelón Chico, Canelones. Los conseguís en los comercios establecidos o los podés pedir por el WhatsApp 099 495 082. Vinos Don Juan, un buen compañero para compartir y o celebrar. Pruébenlos, no se van a decepcionar. Volvemos. Ya tengo que contar de vuelta. Pará, Gustavo, tenés que contar todo de nuevo. Bueno, yo lo cuento, pero vos contá lo que a vos te pasó. Contá rápido, vamos a contar, a resumir esto que estuvimos hablando yo fuera de... Yo que yo viví en Barros Blancos en los 80. Y como tal, o sea, viví en el kilómetro 23, en Los Aromos. Y fui al colegio Nuestra Señora del Huerto, en Pando, y mi madre trabajó en esa época en el liceo Brause, en el Brause de Pando. Entonces, claro, a mí de chico, de niño ya, me empezó a caer información de los estómagos, estando ahí, cerquita, estando a 7 kilómetros de Pando. Sí, sí. O sea, el pueblo sabía que había una banda llamada Los Estómagos, de ahí que fueran buenos, malos o no los quiero conocer era otra cosa. En mi caso además, bastante, o sea, niño, porque ni siquiera todavía tenía como la cultura rock que después adquirís en la adolescencia. Exactamente, exacto. Bueno, para que hay saludos. Bueno, el Gallego, les mando un saludo. El Gallego es uno de los primeros tipos que se arrimó a la banda, que lo que estábamos hablando era que eso que te pasaba a vos. Un beso al Gallego también. Otro beso en la frente, en el cachete. Un abrazo, Wilson. Que si los estómagos demoraron tanto en prender, o sea, de engancharse a una movida que la gente no le escuchara, era por el miedo reinante. O sea, las dictaduras se encargaban de meterte miedo a que vos no te arrimaras a determinadas cosas porque corrías peligro o algo te iba a pasar. Entonces, cualquier persona, como yo siempre digo, normal, no dentro de ese grupúsculo de gente radical que seguía los estómagos en un comienzo, los packs de Positos, Carrasco, bueno, Carrasco no había, sí había. Pero había intentos de arrimarse a la banda, de escucharla, pero ese miedo reinante que se le había metido en la cabeza a la gente no los dejaba arrimarse a las bandas. Entonces siempre pongo en caso, después del baile del 83, nosotros queremos sale un baile en el Club Solís de Pando en el 84, mediados de año, y tuvo un éxito en ventas de entradas y todo lo demás. Estamos locos de la vida, pero ¿qué pasa? Llega temprano al pueblo esa banda de punks y cosas, ¿no? Y venían medio toquiño, y en el pueblo eso, viste, estos locos van a destrozar todo, ¿no? Y mucha gente llegó al baile con su entrada, con sus parejas, su novia, y cuando vieron todo eso se fueron.
porque no querían inmiscuirse en todo ese asunto, Claro, porque claro. eso no estaba bien visto. Sí, ¿tá? además los prejuicios. ¿no? Entonces fue todo un fracaso, no fue horrible, toda una cagada. O sea, por suerte no nos desmoralizaba nada. Claro. Pero bueno, la cosa demoró un año cuando después, bueno, la banda se la empieza a pasar, se conoce una canción, ya es diferente la movida. Pero perfectamente nosotros podíamos haber enganchado un año antes y sin disco ya tener un público más amplio, ¿no? Pero bueno, toda esa cosa de la presión y el prejuicio y el miedo hacía que no dejara conocer a la banda. Claro. Pero bueno, eso siguió siendo Igual hasta la banda era un movida. mito, ¿no? La banda Claro. en un momento era un mito. Antes, porque este disco sale en el 85. En el 85, bueno, viene la democracia y hay una radio atrás, que es la radio de Palacio de la Música, hay un corte del disco y nos pasaron de canto, ¿no? O sea, pasó algo con este disco, o sea, realmente pasó. Lo que está hablando Gustavo, que es previo, también generó, digamos, una especie de leyenda, ¿no? Había una leyenda urbana con la banda que estaba bueno, porque a cada lugar que ibas, todo el mundo te hablaba de los estómagos, se pensaban que nosotros éramos como una especie de demonios de Tasmania. Cuando nos veían no podían creerlo, pero bueno. Sí, era tal cual, Era muy gracioso. Sí, les mando un saludo a Ariel Scarpa, periodista. Pero Ariel muy Scarpa, bien, un beso grande, Carlos. también nuestro oyente de Virginia, también, así que bueno, gente que está comunicándose. Y 40 años, un poco citando el tango, ¿no? 40 años no es nada o es un montón. Es un montón. Es un montón. Sí, 40 años es un 40 montón. años se hacen muchas cosas. 20 años no es nada, 40 es un 40 montón. ya es un montón. Sí, el tiempo pasa. Yo creo que eso es lo único que hace, ya que estamos en el tema disco, es reafirmar más ese disco, ¿no? O sea, y ya que estamos en el tango, para mí cada día suena mejor. O sea, yo cada tanto es un disco que agarro y lo pongo en el tocadiscos y Ahí. miro la Sale foto, foto. miro el pajarito. Y me sigue sorprendiendo como la primera vez, ¿no? Es un disco que suena raro, suena lindo, y entiendo que sea un disco que se haya convertido medio de culto fuera del país también, ¿no? Porque es un disco que se escucha muchísimo en Argentina, en Europa, Bueno, en España. claro, hay lugares bastante perdidos donde es el disco es interesante, escuchado, ¿no? Claro, sí. Vos sabés que con alguna mínima investigación que se haga, te das cuenta que yo tengo colegas en Brasil, por ejemplo, sobre todo en el sur de Brasil, ¿viste? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tranquilamente conocen los estómagos. Los Sí, conocen, sí, sí. los conocen bien. O sea, no es que Sí. conocen un tema y dicen, no, o sea, bueno, en Argentina hay que hablar, ¿no? Buenos Aires. Sí. Pero, digamos, es un disco que marca también un recomienzo a nivel regional. Sí, No sí. solamente a nivel de lo que es Uruguay, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay sin duda. En Uruguay sin duda. Es el puntapié inicial de toda la movida, ¿no? Claro. Después viene, bueno, Graffiti, los traidores, los tontos, ni hablar. Pero ese fue como, bueno, el arranque, el primero, y muy particular. Y el orgullo de que fuera nuestro, ¿no? Claro. Porque también teníamos eso, o sea, queríamos tener un disco, estábamos desesperados por tener un disco. O sea, tener un disco era muy importante para una banda. ¿Tá? Capaz que hoy no es tan importante, pero Pasa en que aquel también- momento era la gloria tener Para- un disco, para ¿no? Nosotros era todo un logro tener ese disco en la mano pronto y sonando. Algo increíble. Por todo lo que lo perseguimos, aparte, ¿no? Porque nosotros teníamos un entusiasmo y unas ganas bárbaras que eso creo que fue el principal motor, ¿no? Unos deseos enormes y nos gustaba mucho subirnos a un escenario, hacer Claro. música, estar en ese lugar que estábamos justamente, ¿no? Estéticamente. Y bueno, luchamos mucho y no nos paraba nada. O sea, había, como se habló acá, mucha adversidad, mucho viento en contra, mucha patada, mucho darte vuelta a la cara. Pero nosotros eso, no sé, a veces en algún punto, Te fortalecía si bien era también, duro, ¿no? pero era Bueno. un estímulo también para seguir. Entonces eso nos fortaleció. Y después de todo el tiempo que perseguimos a Carbone para que nos grabara este disco, que primero fue un premio por un concurso de bandas que hubo en San José, iba a salir un simple, ese simple salió mal cortado, no salió bueno. Y seguimos y bueno, Carbone no estuvo ahí hasta que finalmente nos metió al estudio a grabar. Y bueno, Nosotros nos reíamos mucho todo el tener tiempo ese de disco nosotros. pronto en la mano fue una maravilla.
maravilla para nosotros, ¿no? Nos reíamos Y de los fracasos, ¿no? ¿Verdad? Era, Sí, era como y fue que, lo- o sea, disfrutaba los pequeños grandes fracasos. Yo que te reías, o sea, te rompías el traste y las cosas no salían y te reías. O sea, ¿qué te ibas a poner a llorar? La verdad que la pasamos bomba. O sea, nos encerramos en nuestra pieza ahí a seguir tocando y yo qué sé. Y después Éramos fue felices. lo que nos ¿verdad? permitió después empezar a andar, es decir, empezar a promover la banda, a Claro. que la escuchara más gente, porque por intermedio de toques te va a ver un determinada gente. Pero después un disco te permite que te escuchen, que te pasaran en la radio principalmente en ese momento, que era algo bien importante, y empezar a existir Sonar en la para, radio, ¿no? para Claro. un poco más, que te escuchara más gente que el núcleo que iba a vernos de amigos y de gente allegada ahí, ¿no? Bueno, fue ese el punto de partida. Sí, la radio era el medio por excelencia donde la música se imponía, ¿no? Se difundía. Veníamos del desastre de la música disco, que eran buenas canciones igual, porque a mí me gustan, pero era una imposición de que solamente se pasaba música disco y después había alguna emisora que pasaba la música más popular, que era la música tropical, que siempre estuvo marginada Sí, sí. y estuvo como recluida en las clases sociales más bajas. Después el fenómeno de la música popular pasaba lo mismo, no se difundía por la radio, a no ser por algunas radios en los últimos 2 años antes que terminara la dictadura. Bueno, hay más Entonces saludos. es por eso, o sea, no había nada. Cuando viene la democracia aparece este disco y lo empiezan a pasar por la radio. Es más, antes que saliera ya estaban pasando el corte y pasó algo, ¿no? O sea, yo creo que pasó algo. Pasó algo. Ahí vamos a ver que la figura de Carbone tiene mucho que ver. Este disco tiene toda una coherencia sonora, salvo una canción. Todo lo que nosotros grabamos en La Batuta, que fue todo el disco, excepto Fuera de Control, que fue grabado previamente en IFU, y que esa canción la agarra Carbone y la produce y la mezcla él. Con Daniel Iglesias. Y, sí, Sí, Iglesias, sí. con Iglesias, sí. Con Iglesias. Con Iglesias. Sí. Y bueno, y esa canción suena con respecto al resto del disco, es como un bicho raro ahí, ¿no? Y es lo que hace el gancho para que la Claro, gente y bueno, escuche el nosotros disco. Eso A nosotros nos sirvió. no terminaba de convencernos, ¿no? Eso, pues, sí. Y incluso la producción que hizo Carbone, la canción quedó sonando muy distinto a lo que nosotros solíamos hacerla, tocarla en vivo, era más salvaje, era más... Y él la domesticó, le hizo una mezcla, pero hay que reconocer que eso... Funcionó, ¿no? Funcionó, claro, sí, que por fue supuesto. el primer Eso corte de bailable. difusión que tuvimos, ¿no? Porque uno Que nos acercó a un público mucho Claro. mayor. Ahora es totalmente dentro del disco, no es muy coherente. No encaja. no. Es claro, una es- alpargata arriba del piano, claro, sí. Pero una alpargata Pero sirvió. que estaba muy bien No, hecha. yo creo que fue como el caballo de Troya para que la gente escuchara el resto también. Para escuchar el disco, se vendiera el disco, Sí, porque sí. si vos querías pasar fuera de control en un baile, tenías que comprar el disco. Claro, Igual que en la noche, en La Ley es Otra. claro. Vos querías pasar la noche, bueno, después en la noche termina saliendo un simple, pero tenías que comprar el disco. Es una especie de gancho comercial, ¿no? Que es muy gracioso porque cuando sale el disco, yo había llegado a trabajar y viene mi hermana y me dice, ¿está el disco de ustedes en el Grillo? El Grillo era un kiosco grande, ¿no? Era como una vendía discos, y era una papelería que vendía discos. Y digo, ¿qué? El disco de los Estómagos. Puf, salí corriendo, ¿no? Bajé el portón y fui, que me quedaba a 2 cuadras de mi casa, y llego hasta el Grillo y digo, no voy a entrar. Y me asomo a la puerta así, entro a mirar, y en la pared estaba puesto cuando veo el disco nuestro, con la tapa de Impresionante. Pedro. Y lo vi ahí, me dio vergüenza y me fui. ¿Te dio vergüenza? Claro, me dio vergüenza. Miré así, agarré y me fui para mi Te casa. dio Pero vergüenza. salió el disco, no sé si llamé, le digo, vos Claro. salió el disco porque el disco estaba en Pando, ¿no? Creyó como que te fuiste. Claro, te da cosa, te da vergüenza. Claro, mirá vos, No qué te loco. sentí orgulloso, pero te da vergüenza. Ahora, si mirá, Mirá qué este loco. tarado que está contento Claro, por esto. mirá qué loco. Bueno, no, un poco, y de ahí el mérito de Carbone de tener la oreja para saber qué canción era la promocional y cómo había que producirla y todo eso, ¿no? Capaz que nosotros hubiéramos decidido no incluirla esa canción en el disco. Creo que estuvimos a punto de... O sea, No, yo igual lo que creo Pero que a nosotros nosotros se nos mérito puso en de un él. freezer y se nos esperó hasta que estuviéramos Sí, bien. nunca... maduros para grabar. Nosotros entramos... éramos muy testarudos y Sí, siempre sí. queríamos salirnos con
con la nuestra y como que teníamos la... Pero en esta no sé cómo nos convenció. Ajá. Pero Bueno. nos convenció, por suerte. Claro, el mérito de él de tener esa visión, de saber lo que iba a funcionar y cómo hacerlo, cómo mezclarla y tal. Bueno, después se habló brevemente de Cabeza Marión, que yo creo que tiene un gran mérito su forma de tocar la batería. En el disco, primer sin disco, duda sí, alguna. sí. Sí. Porque la rítmica en ese disco es muy importante. Es muy particular también. Y el Cabeza le pegaba Y es de parte, una forma particular. es parte de la originalidad De las canciones. La batería de Cabeza. Le mandamos un Total, saludo. un Sí, gran señor. abrazo. Sí, señor. Ahí está. Estaba bueno que estuviera acá. Pero sí, es un todo. Es un disco. A ver, está raro el disco. ¿No? Podrá tener alguna No, pero canción. por eso, Pero es un disco que tocabas que es. tocabas el piano en un tema. Claro, por Cosa- ejemplo, salió un O sea, obviamente no había un productor, porque el productor no hubiera Sí, no se hubiera- cercenado Sí, cortaba, loco. gran parte Sí, sí, del un disco. tema- ¿no? un tema que es solo música, es un piano, que como ahí había 2 pianos de cola en el estudio y estaban Gustavo Hablas de Arenistán. y claro, y el Cabeza con Darío en la cabina mezclando, haciendo no sé qué, y yo a ratos iba a tocar esos pianos que estaban preciosos, unos pianos de cola lindísimos. Divino. Estaba tocando algo, no sé, abrieron un micrófono un momento y me dijo, "Ay, ¿qué estás tocando?" Llegué a ver tocar. Entonces, y yo tenía unas cositas que componía en el piano, ¿no? Y dice, wow. Y vino Darío y microfoneó ahí y grabamos esa pista que después fue Arenistán, que es una canción. Sí, pero además que no realización lo de tocaste más de 2 ahí, que veces. era un piano, un solo de piano, ¿no? No, pero Salió ahí eso, ¿no? El tipo de Sí. cosas que terminan haciendo de un disco una obra, ¿no? Claro. O sea, es eso. Nosotros sabíamos que teníamos que grabar un disco, pero no sabíamos si es una obra. Hicimos una obra, capaz que sin quererlo, pero lo hicimos. ¿no? Yo creo que mitad queriendo y mitad sin querer, sin duda alguna. Porque hay muchas cosas que nos salieron sin querer. Hay muchas cosas que, insisto, también tiene mucho que ver el Darío en el momento de locuras, cosas que se le ocurrían. Nosotros le decíamos que sí. Primero que nada porque era un señor mayor que nosotros y era el que tenía el poder ahí en la mesa, así que no te podías poner muy en contra, ¿no? Hay saludos de Mario Santamarta. Oh, beso de Mario Manda también. Un abrazo ahí, recuerdos, habla de recuerdos acá con Otro ustedes. viejo más. Mando un saludo a mi madre también, de paso. También. Hola. Nadie joven, ¿eh? Mi madre Estela, bueno, un beso. Un para beso mi madre. grande. Pero es la verdad, tuvimos suerte de trabajar con Darío. Yo ahora me estoy enterando en determinados libros de determinados artistas de la función de Darío en la mesa como técnico, las locuras que hacía. No era solo con nosotros, ¿no? Sí, sí. Era maravilloso. Muchachos, y por ejemplo, ustedes graban y publican el tango que me hiciste mal. Mm. Y cualquiera que conozca la discografía completa de Los Estómagos, es un disco que es diferente a lo que viene después. Porque, Todos los discos son diferentes claro, entre pero sí. ese disco puntualmente Sí. se diferencia del resto, más allá que entre los otros tres también son diferentes. Sí, Pero cuando vos escuchaste el tango que me hiciste mal y después escuchás La Ley es Otra, sí. te encontrás con otra cosa. Que es distinto, es otro sonido. Sí, otro- es otra ¿no? cosa. Yo insisto con que nosotros, ese va a ser nuestro primer y último disco. Nosotros entramos al estudio como diciendo, vamos a grabar un disco y ya está. O sea, Listo. nadie nos va a dar más Y nos bola vamos. de nada. Y no vamos. Porque es la verdad. O sea, uno pensaba eso. O sea, nadie se va a bancar esta locura. O sea, pero la gente se bancó una cantidad de locuras por suerte, ¿no? Nuestras y Fueron- de otros fueron artistas. seguidos, porque fueron 85, 86, 87. 88, o sea, Sí. un disco por año. Todo uno por año. Y yo te digo, me parece que una característica nuestra era no quedarnos estilísticamente en un lugar. Estábamos siempre ahí, en búsqueda y cambiando y bueno. Claro. Y ensayamos mucho. Tocamos nosotros. mucho, Era nuestra tocábamos. diversión era Ensayábamos ensayar. mucho, en una época tocábamos mucho, bueno, mucha actividad y siempre no sé, lo hacíamos con tanto gusto que a veces no sé, no Los- notabas Sí. que pasaban 5 o 6 horas de ensayo, que Sí, sí, una cierto, tarde sí. de sábado, Sí. de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana, o así, era habitual eso. Fue una cocina eso, ¿no? Tremenda Sí. cocina. Exacto. A mí me parece, sí, eso fue fundamental, ¿no? O sea, lo unido que estaba la banda, convivíamos prácticamente, ensayábamos 4 o 5 veces por semana, nos peleábamos y nos volvíamos a reconciliar, comprábamos bizcochos y compartíamos todos los fines de semana juntos y éramos una máquina de hacer temas, ¿no? No queríamos comer el mundo crudo, tuvimos una oportunidad y creo que salió ese disco por todo lo que explicamos en la nota.
porque no había referencias, Claro. y los dos creadores, que eran fundamentalmente ellos dos son los que hicieron esto, pensaron que iba a ser el primer y último disco. Y la verdad que salió algo, pero en el cual no había contexto. Los demás discos sí tenían contexto porque había una cierta movida, tocaba, había empezado una movida, show, había claro. otras bandas, mirabas a Los Traidores, Claro. mirabas tocar a Los Traidores, mirabas a Los Tontos, mirabas a 93, yo qué sé, estaba el Cuarteto de Nos también, o sea, había, y vos te cruzabas con otras bandas y había festivales. Entonces ya hay otro contexto, inclusive ahí empezás a componer en una... Pero igual quiero destacar, porque ese idilio, digamos, con el público duró muy poco. De todo, ¿no? Duró muy poco, duró 1 año y medio, 2 años. No, fue muy poco. Ahí tenés la diferencia entre el primer Montevideo Rock y el segundo, donde el primer Montevideo Rock las bandas uruguayas tuvieron una presencia muy importante, y en el segundo fue un festival de los habituales, Claro. que no quiero decir mucho dato. Pero sí es que, por más que haya tenido ese momento de popularidad y todo, fue un momento fue marginal igual, porque la juventud no se levantaba cabeza y se le pegaba con un palo de vuelta. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, esto no fue que pasó a ser parte del mainstream del rock. El rock no fue parte del mainstream hasta mediados de los 90, Claro. con optimismo. Yo diría que hasta después del 2000, Sí, sí, con los sí. festivales masivos. Pero el rock estuvo mal visto siempre, y la gente joven también, Claro. hasta hace muy poco tiempo. Sí. Y en ese contexto fue que los Estómagos y otros artistas sacaron sus discos, ¿no? Y además en ese momento en el que sale Tango que me hiciste mal, había esa cuestión también vinculada al canto popular, al folclore, pero ¿no? nosotros no, eso lo resolvimos fácil en el ensayo. Nosotros no reconocíamos enemigos dentro del canto popular en absoluto, nunca. Si bien no todo el mundo, que dentro del canto popular hubo gente que nos apoyó muchísimo, hubo gente que fue más escéptica, tomó distancia, y hubo gente que no le gustó y lo manifestó públicamente. No importa, había una razón también, que era lo que te decía. O sea, muchos de ellos eran excelentes músicos y no veían que nosotros fuéramos, no entendían cómo nosotros nos iba bien si no tocábamos tan bien. Y bueno, esas cosas pasan. Y bueno, Eso es normal en cualquier parte del en mundo la historia pasa. de la música. Yo o no sea, los culpo por eso. aparece pero alguien que nunca te tuvimos puede- un conflicto con la música popular. Es más, nos invitaron al Festival de La Paz a tocar. Sí. O sea, nunca tuvimos ningún problema. O sea, nunca jamás. Y bueno, Darnoyan presentó a los Estómagos en El Festival de la Paz. No, pero también en el voto por En el el voto voto verde. verde. En el Estadio Centenario, el que salió al escenario a presentar los Estómagos con el Estadio Centenario lleno fue Eduardo Darnoyans. O sea, con eso Claro. te digo todo. Claro. Che, y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿no? Por solo un tema del disco. Sí, bueno, para mí este tema resume en gran medida el espíritu del disco. No. Sí. O sea, ustedes decían recién que Fuera de Control fue un tema que casi no lo incluyen, porque era de hecho es muy Sí. diferente estéticamente a lo que venimos escuchando en el disco. Pero hay- después lo tenías que hay tocar tal vez- siempre. Hay Sí. un tema en el disco que ustedes digan, para mí, si tuviera que elegir un tema, ¿no? del Tango que me hiciste mal, elegiría este. ¿Y por qué, en realidad? También. Yo elijo Gritar, me parece que es el tema, para ese momento era un tema que lo podía tocar cualquier banda del mundo, Ujú. y era muy, muy original, y realmente creo que traía lo que venía de atrás, de Estómagos, y lo llevaba para adelante. O sea, era Claro. como el tema que hace el nexo. Pero no es que sea mi tema preferido, hay excelentes temas en el disco, realmente excelentes temas. Si a mí me preguntás qué canción siempre me da vuelta a mí del primer disco, es una canción que no tiene nada que ver con nada, pero es una de las canciones que sí recuerdo más o menos cómo fue gestada y por qué, ¿no? O sea, que es Amo de la Noche. Buena noche. Es una canción cuasi pop. Sí. Muy bien, pop, es una canción de un tipo pop muy particular. Y hasta me acuerdo de la letra y de todo. Veníamos de una reunión en la Ciudad Vieja y paramos en la Rambla de noche a hacer pichí con nuestras gabardinas y nuestras cosas. Y el cabeza Mario dice que el viento es el amo de la noche.
Tiró esa frase así. Y ahí la pluma. No, pero me acuerdo de La eso. pluma voló. Me acuerdo de ir a por ahí, por las colleras, ahí por ahí paramos a mirar un bien. Le No, queda ese- y teníamos esa canción que la habíamos sacado y creo, o sea, lo bueno era que las canciones no se demoraba mucho haciendo las canciones. Las Claro, canciones claro. había algo y se le hacía la letra enseguida porque era una cosa que había que terminarse. Y siempre me pareció una canción muy particular, de la cual tengo buenos recuerdos, recuerdo de la mezcla, digamos, de la noche, de Darío haciendo el paneo del solo, porque era todo a mano, en la mesa él tenía que pasar de izquierda a derecha el solo, y las palmas y las cosas, ¿no? Fue muy... O sea, dentro de todo lo oscuro que puede parecer el disco, eso era como lo diferente. O sea, siempre me quedó eso, es como lo que recuerdo cada parte de la canción. Es la única canción que me acuerdo de cómo la grabamos. Del bajo, de la guitarra, del pedal de mierda, distorsión que yo tenía. Después las otras, si me preguntás cómo las grabamos, yo no me acuerdo de esa sí en particular, y grabando en el piano en el instante. Es lo que me acuerdo clarito del disco. No, el gritar, digo yo también. Para mí, sí. Claro, es impresionante porque lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Porque además el que se llame gritar ya es toda una declaración, ¿no? Una declaración que una canción se llame gritar en un contexto como ese, ¿no? Y que la letra también tenga ese sentido, ¿no? Yo llegué al ensayo, pues estos entraban al ensayo, todo tenía llave de la casa, y estaba el Hueso de Cabeza tocando gritar. Y yo me acuerdo que les digo, parece una canción de indios. Parece una canción, ¿qué están tocando? Cosas de indios. Eso es lo que me acuerdo de gritar. Dando una canción de indios. No, y antes que se nos vaya la hora, la estética visual del disco hay que destacarla, ¿no? Porque la verdad que es... vamos a hablar, a eso iba a ir. Sí. La portada del disco también, ¿no? La portada del disco a cargo de Pedro Dalton. Sí, señor. Pedro Dalton, sí. Exacto. Sí, ¿cómo se dio eso un poco? Y Andaba en la vuelta ahí, sí, Pedro. claro, Es estábamos... que todavía no era Pedro Dalton. Claro, claro. Bueno, sí, se llamaba Pedro Dalton. Bueno. sí, pero claro, está hermosa la carátula del disco. Sí, la verdad que sí. El arte fotográfico y el arte estético de esa visual de ese disco está muy bien logrado. Creo que aparte fue un hallazgo también el nombre de ese disco está muy bien, esa frase, tengo que me hiciste mal, que es de unos versos que inician creo que el autor es Horacio Ferrer, de esos Tengo que me hiciste versos. mal, sin embargo Sí, te quiero. y sin embargo te quiero, sí, bueno, que en alguna vez escuchamos en la radio, en alguna parte, y nos quedó ahí. Y lo elegimos porque tiene mucho que ver con la estética del disco, con lo que el disco representa. Si bien no está implícitamente el tango musicalmente, directamente, pero creo que en espíritu sí, y la elección de esa ilustración de Alejandro, de Pedro para la tapa estuvo re acertada y él le pegó perfectamente en lo que quería. Sí. Perfectamente. Captó Yo creo que hay dentro de lo que destacamos del disco hoy, que fue un poco el nacimiento fuera de un contexto o en un contexto muy particular, digo, no fuera de un contexto, en un contexto muy particular, lejos de influencias muy tangibles, de gente que tenía pocos recursos y que éramos muy jóvenes y no teníamos muchas cosas. Para relacionarlo con un momento histórico, sobre todo de este país, es uno de los discos más originales e importantes que han salido en este país. Obviamente hay discos que son muy virtuosos y que salieron fuera de contexto y nadie los entendió o nadie los escuchó. Claro. Este disco afortunadamente fue y representó a toda una parte de la sociedad que no tenía voz ni no se podía expresar, que era la gente de nuestra edad, eran la gente que tenía nuestra propiedad y más chicos. Manda saludos Gabriela H. de Empalme Olmos. Esa debe ser, Gabriela H. y sin duda mi mujer. Es tu Gabriela, Gabriela H. Gabriela H. Bien, perfecto. Ahí está, de Empalme Olmos, digo,
Está bien. Y eso la debe conocer. Y bueno, Creo que sí. Empalme Olmo. Yo, Este- de los mejores recuerdos que tengo del disco son las vueltas del estudio, de madrugada en la camionetita, sí, escuchando Radio Clarín, ¿te acordás? Claro. Tenía M la camioneta y la única radio, creo que eran 3 radios que transmitían toda la noche. Claro. No se transmitía la Claro. radio. Una era Clarín, Imparcial, y volvíamos escuchando la Clarín, la 580, el tren de la noche estaba ahí y la Imparcial. Bueno, Gabriel, vos Pero- tenés todo que ver con el tango. Claro. Vos No, estás- pero Digo, pero vos no estás- más que, pero no más que ellos. O sea, los tres en nuestra casa se escuchaba música, se escuchaba tango. Digo por lo que haces ahora también, digo. Sí, cantando pero tango. no, pero viene de esto. O sea, nosotros escuchábamos Clarín en la camioneta de él. Y escuchábamos, a las horas pares escuchábamos Gardel. Claro. Veníamos escuchando tango. Fuimos al Festival de Rock de San José escuchando tango. Claro, previo a este disco nosotros ya tocábamos la versión de Cambalache. Cambalache y eso. Estábamos No, vinculados. pero escuchábamos tango, ¿no? Para nosotros era algo normal escuchar tango, ¿no? Sí, era en todas las casas escuchaba tango. Claro. Era inevitable y en el trabajo y donde fuera, y bueno, en el auto. Pero las vueltas de las camionetas eran la estrella que nos protegía según el Cabeza Mariot. No sé si era el lucero que estrella de madrugada salía y Cabeza hacía esa estrella, nos viene acompañando todo el tiempo. Cabeza, ¿no? Él lanzaba Sí, frases. el Cabeza metía. Estaba con un misticismo. Claro, era un viaje Tremendo. ahí de... Era un viaje. Nosotros volvíamos por la ruta 101, que en aquella época había que ser muy valiente para volver de madrugada, porque ponían barricadas. ¿Te acordás que ponían? Una noche nos pusieron una barricada con terrones de pasto y barro, no sé si se acuerdan, que lo llevábamos por delante porque era para parar, para saltarte. No era el disco tiene una cantidad de historias alrededor que están muy buenas. Pero bueno, orgullosos de haber hecho eso, ¿no? Queriendo y un poco sin querer, creo que se hizo un disco maravilloso. Sí, bueno, pero y al final de cuentas, 40 años después, cómo toman también, digo, uno que está, que difunde rock uruguayo y todo eso. Yo acá he traído bandas generacionalmente mucho más jóvenes que ustedes y tienen como referencia este disco, claramente lo tienen. Y además Sin lo- duda alguna. Yo anoche miraba un programa que está muy bueno, estaban haciendo las historias propias, estaban haciendo una entrevista espontánea. Entonces le dicen, ¿cuándo te metiste en la música? Dice, el día que vi a Los Estómagos en el Banco República. Claro. Y ahí me saltó lo del Banco República. Yo no me acordaba mucho del Banco República. Sí. Fui ahí, pasé de casualidad y estaban tocando los tipos ahí. Y quedé. Entonces ahí te das cuenta, digo, claro. O sea, estábamos al lado, estábamos bastante locos. Pero creo que Bueno, es un placer. El disco. estamos hablando del disco y a mí me parece lo que más impresionaba de estos mouse era verlos, ¿no? O sea, Claro. ver el show era lo que te impresionaba, pero más allá del show, este disco, la verdad que fue un discazo. Bueno, y se ocurre eso que vos decías, que alguna banda joven lo toma en cuenta, ya no tenemos como referencia, por eso me parece demasiado, pero lo toma en cuenta y lo escucha, eso es un honor, yo que sé. La gente joven que debe hacer música, mirar para adelante y darle, ¿no? Pero es cierto que todos tenemos algún motivador, algún motor, algún referente. Si a nosotros nos dan bola y nos escuchan ese disco, no sé, yo me siento honrado. Sí, la verdad que sí. Sin duda. Bien. Sin duda alguna. Bien, bueno, muchachos, a ver, fue una hora de charla con mucha cosa, mucha data, mucha anécdota. Sí, está bueno. Para este programa es un honor tenerlos acá, es un privilegio Y además. bueno, y muchas gracias por la invitación. Gabriel, ojalá sea la primera de muchas visitas tuyas. ¿Está? Ustedes ya han venido Dígole, varias si me veces. trae Gustavo, ven. Ahí va. Bueno, tengo que cazar de acá atrás. Pero no, un placer. Me gusta juntarnos y conversar y todo esto, porque también te revive una cantidad de cosas, Claro, ¿no? claro. Que te vienen. Y sí que hay una cantidad de gente que quiere escuchar estas historias y me parece bárbaro. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo por hoy entonces del Pulso Eléctrico. Y Hicimos. Y un saludo a la gente con la que estoy haciendo música ahora. A un proyecto que se llama El Niño Descalzo. Fernando, Hernán, Nahuel, Anthony, Cecilia y Cristiana.
Bueno, No sé, si no los saludo me van a cagar a patadas. te echan del grupo. Te echan del Te grupo. van a echar. Muchachos, bueno, vamos a cerrar con el tema En Silencio, Muy bien. que es el tema que cierra el disco, que además cierra de una forma muy particular, con un disparo, ¿no? Sí. Con un tiro ahí, al final. Sí. Qué momento. Bueno, nada, hicimos un especial de 1 hora con casi todos los estómagos que grabaron el disco Tango que me hiciste mal, el primer Saludos disco. de cabeza, María. Saludos de cabeza, Saludos de cabeza. lo recordamos bastante a cabeza porque. Vamos a escuchar el Uy. final esperanzador del disco, entonces. Bueno, No, ey, es una gran canción. Sí, Tiene claro. su encanto. y como cierre es así. Es tremendo. Muchachos, gracias por estar otra vez. ¿Tá? Estuvimos con Fabián Hueso Hernández, bajista, Gustavo Parodi, guitarrista, el señor Gabriel Pelufo, vocalista de ese disco Tango que me hiciste mal. Y bueno, por hoy es todo, amigos. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes en el Pulso Eléctrico con más rock uruguayo aquí por FM Ciudad 88.7. Será hasta entonces. Estuvimos con estos muchachos históricos del rock uruguayo. Gracias. Muchísimas gracias y un abrazo para todos los que estuvieron ¿Está? escuchando. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos el próximo lunes en el Pulso Eléctrico. Salud y rock. Quizás sea un sueño volver a tenerte y sentir tu aliento, mirarte a los ojos, acariciar tus manos, estrechar tu cuerpo. Quizás solo sea un nuevo recuerdo. La noche nos cubre y espera en silencio. En silencio. En silencio. Amor y ternura, intuición y miedo, gemidos, caricias, pasión y deseo. ...88.7... transmite FM Ciudadela, arde la ciudad. Nuestro profundo agradecimiento a la banca de Quiñelas por su permanente presencia acompañando las acciones sociales de nuestra fundación. ¡Ay, pero qué tarde!